Javier Milei está perdiendo aliados a una velocidad alarmante. Y no hablamos solo de políticos. Hablamos de gobernadores, empresarios, sindicatos y hasta sectores que lo votaron. ¿Qué está pasando? Hace poco más de un año, este hombre llegó al poder con algo que pocos políticos logran. Un mandato claro. La gente lo eligió precisamente porque no era como los demás. Porque gritaba lo que otros susurraban. Porque prometía dinamitar un sistema que, según él, había destruido Argentina durante décadas. Y funcionó. Ganó las elecciones con un mensaje simple y brutal. O cambiamos todo, o nos hundimos. Millones de argentinos decidieron darle el poder para hacer exactamente eso. Cambiar todo. Pero hay algo que Milei parece haber olvidado en el camino. Gobernar no es lo mismo que ganar una elección. Y cambiar un país no es lo mismo que ganar un debate en televisión. Porque cuando estás en el poder, cada decisión tiene un costo. Cada reforma genera resistencia. Y cada enemigo que haces es un obstáculo más para avanzar. Milei llegó con la idea de que podía hacer la revolución solo con su equipo cercano y su convicción ideológica. Sin negociar. Sin ceder. Sin construir consensos. Y durante un tiempo, parecía que podía lograrlo. Pero la realidad está empezando a golpear duro. Porque en política, el aislamiento no es una estrategia, es una sentencia. Pensemos en cómo empezó todo. Milei no solo ganó la presidencia, la arrasó en segunda vuelta. Llegó con un apoyo popular masivo, con una imagen de outsider incorruptible, y con un discurso que conectaba directamente con el hartazgo de millones. Prometió dolarización. Prometió eliminar ministerios. Prometió cerrar el Banco Central. Prometió bajar la inflación de golpe, sin anestesia. Y la gente lo aplaudió, porque después de años de crisis, de planes económicos fallidos, de promesas vacías, Milei representaba algo distinto, algo radical, algo necesario. Pero gobernar Argentina no es como explicar economía en un programa de streaming. Es lidiar con provincias que dependen del Estado, con sindicatos que tienen poder de fuego, con empresarios que temen la volatilidad, con un Congreso que no te responde, con gobernadores que te sonríen en público y te bloquean en privado. Y Milei decidió que no iba a jugar ese juego. Decidió que iba a avanzar igual, con o sin apoyo. Y ahí empezó el problema, porque al principio tenía aliados. Tenía gobernadores que lo apoyaban porque querían ser parte del cambio. Tenía sectores del peronismo que estaban dispuestos a negociar. Tenía empresarios que confiaban en que sus reformas traerían estabilidad. Incluso tenía el respaldo táctico de Mauricio Macri y parte del PRO, que veían en Milei una oportunidad para volver al poder por la puerta de atrás. Todo parecía alinearse. Pero Milei tiene un estilo que complica las alianzas. No negocia, no cede, no agradece. Y cuando alguien le pide algo a cambio de su apoyo, él lo toma como una traición a sus principios. Las primeras fracturas aparecieron rápido. Los gobernadores que esperaban fondos para sus provincias descubrieron que Milei no iba a ceder un peso. Los empresarios que querían previsibilidad se encontraron con un gobierno que cambia las reglas cada semana. Los sindicatos que pensaban que podrían negociar como siempre, se dieron cuenta de que este presidente no los recibe. Y el PRO, que esperaba ser un socio estratégico, empezó a ver que Milei no necesita socios, necesita seguidores.
Entonces empezaron las rupturas. Primero, en silencio. Gobernadores que dejaron de aparecer en actos oficiales. Legisladores que votaban a favor en público, pero frenaban proyectos en comisión. Empresarios que dejaron de invertir porque no entendían hacia dónde iba el plan económico. Y la oposición, que al principio estaba fragmentada y confundida, empezó a encontrar puntos en común, porque resulta que cuando tienes un enemigo común, es más fácil ponerse de acuerdo. Pero lo más preocupante no es que Milei esté perdiendo aliados políticos. Lo preocupante es que está perdiendo el apoyo de sectores que lo votaron, porque sus medidas están generando dolor real. El ajuste fiscal más brutal en décadas. La caída del consumo. El aumento de la pobreza. La recesión que él mismo anunció como necesaria, pero que ahora está durando más de lo esperado. Y la gente empieza a preguntarse, ¿hasta cuándo? ¿Cuánto más hay que aguantar para que llegue la recuperación que prometió? Milei tiene una respuesta para todo esto. Dice que el ajuste era inevitable, que heredó un desastre, que los que se quejan son los mismos que destruyeron el país. Y tiene razón en parte. Pero la política no funciona solo con razones, funciona con resultados. Y los resultados todavía no llegan. Mientras tanto, cada vez más gente empieza a dudar, no necesariamente de las ideas de Milei, sino de su capacidad para ejecutarlas sin destruir todo en el proceso. Y acá viene el punto clave. Milei no solo está perdiendo apoyo porque sus políticas son duras, está perdiendo apoyo porque su estilo hace imposible construir los consensos que necesita para sostenerlas. Porque en democracia, por más razón que tengas, si no tenés los votos en el Congreso, no avanzás. Y Milei no tiene mayoría en ninguna de las dos cámaras. Depende de alianzas. Depende de negociaciones. Depende de ceder en algunas cosas para ganar en otras. Pero él no quiere ceder. Porque para Milei, ceder es traicionar sus ideas. Y prefiere quedarse solo antes que traicionar sus ideas. Pero ¿qué pasa cuando un presidente se queda solo? Pasa que no puede gobernar. Pasa que cada ley se convierte en una batalla. Que cada reforma se traba. Que cada crisis se magnifica porque no tiene con quién compartir la carga. Y lo más peligroso, pasa que el país se vuelve ingobernable. Porque cuando el presidente no puede aprobar leyes, cuando no puede negociar con gobernadores, cuando no puede contener el conflicto social, el poder se fragmenta. Y en Argentina, cuando el poder se fragmenta, las cosas tienden a salir muy mal. Milei está jugando una apuesta enorme. Está apostando a que puede aguantar el aislamiento hasta que la economía mejore, a que puede resistir la presión hasta que la inflación baje lo suficiente como para que la gente vuelva a confiar, a que puede mantenerse firme hasta que sus críticos se cansen y se den cuenta de que no hay alternativa. Pero esa apuesta tiene un problema. Requiere tiempo. Y el tiempo en política es un recurso limitado, porque la paciencia de la gente tiene un límite. Y cuando ese límite se cruza, ya no importa qué tan buenas sean tus ideas, ya no importa qué tan necesario sea el ajuste, lo único que importa es el dolor del presente, y ahí está el drama real de todo esto. Milei llegó al poder para romper el sistema, pero está descubriendo que romper es fácil. Lo difícil es construir algo nuevo, sin que todo colapse en el intento. Y para construir, necesitas aliados, necesitas consensos, necesitas gente que esté dispuesta a bancarte cuando las cosas se ponen difíciles. Y Milei está descubriendo que esa gente cada vez es menos.
Entonces, ¿qué sigue? ¿Puede un presidente gobernar completamente aislado? ¿Puede mantener su proyecto en pie sin apoyo político, sin apoyo empresarial, sin apoyo social? ¿O llegará un punto en el que tenga que elegir entre ceder o caer? Porque la historia argentina está llena de presidentes que creyeron que podían hacer todo solos. Y ninguno terminó bien. Milei todavía tiene tiempo. Todavía tiene un núcleo duro de apoyo que lo sigue incondicionalmente. Todavía tiene la posibilidad de revertir esta tendencia, de abrir espacios de diálogo, de construir puentes en lugar de quemarlos. Pero cada día que pasa sin hacerlo, el aislamiento se profundiza y el margen de maniobra se achica. La pregunta que nadie puede responder todavía es: ¿Milei está dispuesto a cambiar su estrategia? ¿O va a mantener su apuesta hasta el final? Cueste lo que cueste, porque una cosa es segura. Si sigue este camino, si sigue quedándose solo, el final de esta historia no va a escribirse con las ideas de Milei. Se va a escribir con las consecuencias de su soledad,